Bueno, muy bien. Bienvenidos todos los que acaban de llegar. Em, Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase de nuevo un poco, perdón, un poco más práctica. Eh, Inicialmente, si nosotros mirábamos nuestro cronograma de clases, hoy nos corresponde como la parte de cartografía, aprender a hacer mapas. Lo vamos a tener, pero va a ser una sesión un poco más práctica, porque me interesa muchísimo que tengamos un poco más de tiempo para explorar otras herramientas que son bastante necesarias dentro del contenido de lo que ustedes deberían ver hasta el primer parcial. Entonces, la clase de hoy va a estar dividida como en terminar de ver las herramientas, vamos a ver cómo hacer los mapas y demás. Entonces, pues así como que se va a desarrollar esta hora y cuarto que vamos a tener de clase. Ahora bien, ya en Neon deberían estar los bonos calificados para que los revisen. Si tienen alguna duda, me pueden escribir un correíto y lo hablamos sobre esa calificación. Y otra cosa es que si ustedes miran nuestro cronograma, los voy a poner aquí, en un segundo, nuestro cronograma, entonces vamos a tener la clase del día de hoy, pues 11 de noviembre, el martes vamos a tener un taller. Este taller es como todos los talleres que hemos tenido acá, pero va a ser un poco más enfocado a ejercicios, puntos y demás. Y eh, dentro de 8 días tendrían su parcial 2 de geomática. Bueno, entonces ese parcial 2, ¿qué va a tener? Ese parcial 2, lo que evaluamos ahí son una parte de preguntas teóricas enfocadas hacia la parte de nuevas tecnologías, eh, la parte teórica de los SIC, etcétera, etcétera. Y nosotros generamos otro pedazo que son unos ejercicios prácticos de ArcGIS. Bueno, entonces vamos a tener preguntas teóricas y una parte de ejercicios con información espacial utilizando ArcMap. Bueno, es así de sencillo. ¿Listo? Generalmente a ustedes les va muy bien en este parcial, entonces les recomiendo que lo preparen. Hemos Solo es una clase, sí, solo es una clase. Es en la hora y cuarto. Unas preguntitas sencillas, GPS, LIDAR, catastro, etcétera, etcétera. Y unos ejercicios muy sencillos como los que hemos hecho acá durante la clase, de pronto con un poquito más de dificultad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer entre hoy y entre la próxima clase, que ustedes vean como cuál es el grado de dificultad, pero les quería avisar que les vamos a subir como un taller para la casa, para que ustedes lo hagan, ¿listo? Ese taller tiene ejercicios ArcGIS y les hemos preparado una guía con una serie de preguntas típicas que podrían salir en el parcial. ¿Listo? O sea, les ponemos, por supuesto, no les vamos a poner las respuestas, pero sí como una serie de preguntas como que ustedes traten de resolverlas entre ustedes, miren si les da los resultados, si no les da los resultados, si entienden cómo hacer la pregunta o cómo darle respuesta a esa pregunta. Y si no, pues claramente estamos aquí siempre para ayudarles y lo que necesiten. Bueno, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, voy aquí a compartirles mi presentación, bueno, mi pantalla en realidad. Por favor, vayan abriendo ArcMap y vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces tenemos nuestra, nuestra ventana de ArcMap. Como siempre, vamos a cerrar esto y vamos inicialmente a ponerle nuestro sistema de coordenadas a nuestro archivo de trabajo que acabamos de empezar ahorita. Entonces ya sabemos cómo hacer esto, clic derecho en Layers, propiedades, Magna Colombia Bogotá, aceptar. Si no la encontraron ahí, tienen que ir a buscarla en las carpetas, como ya lo hemos hecho por muchas veces durante las diferentes clases.
Vamos a utilizar los siguientes datos para que lo tengan ahí en cuenta, que son estaciones de Transmilenio, histórico de siniestros, localidades, malla vial, manzanas, paraderos, troncales, uso urbano y vamos a traer zonas de carga y descargue y valor de referencia. Ah, miércoles, quité el control. Hay cicloparqueaderos. Cicloparqueaderos, estaciones, históricos siniestros, localidades, malla vial, manzanas, paraderos, siniestros no, troncales, uso del suelo y zonas de carga y descarga. Bueno, vamos a añadir. Listo. ¿Todos estamos ahí? Porfa, ayúdenme con un botoncito de sí no, para saber. Profe, ¿podrías nombrar de nuevo cuáles son los que tenemos que añadir? Estaciones de Transmilenio, cicloparqueaderos, histórico de siniestros, paradero, zonas de carga y descargue, malla vial, troncal, valor de referencia, valor ref, localidades, manzanas, usos del suelo y ya. ¿Listo? Bien. Entonces, como siempre, lo que les digo, mi recomendación es cuando tengamos toda esta cantidad de capas, les recomiendo que por favor cierren aquellas capas que son bastante pesadas, es decir, cicloparqueaderos, histórico de siniestros, paraderos, zonas de carga y descarga las podemos tapar por el momento o desactivar por el momento. Vamos a desactivar también valor de referencia, vamos a desactivar manzanas y uso del suelo. ¿Listo? Entonces, nos deberían quedar básicamente estación de Transmilenio con sus troncales, la malla vial y las localidades. Bueno, entonces, con lo que quisiera empezar es con un ejemplo que me parece a mí que es relevante para que ustedes entiendan un poco que para hacer las cosas, para resolver los ejercicios, hay múltiples vías para hacerlo, ¿cierto? Entonces les voy a pedir el favor que hagamos lo siguiente, que calculemos la longitud de vías en kilómetros a 300 metros de las troncales de Transmilenio. Ojo, de las troncales. ¿Listo? Entonces, porfa, hagamos ese ejercicio y me van diciendo aquí las respuestas por el chat. Este no tiene puntos, pero sí vamos a hacer ejercicios más adelante con puntos. Solo que los estoy guardando para los ejercicios chéveres. Entonces, ¿cuál es la longitud de vías en kilómetros a 300 metros de las troncales de Transmilenio? Con base en las herramientas que vimos la clase pasada. Las herramientas de buffer, las herramientas de clip, intersect, union, merge. Bueno, no vi que alcanzamos a ver esta ISOL, pero eso lo vamos a hacer en su momento durante esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Aquí mientras ustedes lo hacen y les voy comentando qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento lo que hemos aprendido en principio es un poco a perderle el miedo al programa. Eso es lo primero que hicimos, es abrimos, entendimos cómo era la distribución de los espacios dentro del programa, qué hace tal cosa, qué hace la otra, qué podemos esperar en la otra y empezamos a ver una serie de herramientas, arreglar los sistemas de coordenadas de las capas, empezamos a ver los tipos de selecciones, atributos por localización, la selección manual también la vimos y empezamos a explorar unas herramientas de geoprocesamiento que seguramente vamos a terminar en lo que queda de esta clase. Entonces, ya en la clase pasada vimos buffer, clip, intersect, union, merge, bueno, todos estos y esas herramientas de geoprocesamiento, ustedes se han dado cuenta que son relativamente sencillas, pero son muy, muy poderosas. Fíjense en este ejercicio que vamos a hacer en este momento. ¿Listo?
Entonces, ahí vamos y lo que va a pasar es que en la clase de hoy terminamos de ver unas herramientas y la próxima es puro y neto, practique, 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 practique. ¿Listo? Bueno, entonces lo vamos a hacer acá entre todos. Fíjense que lo que yo les había dicho en una ocasión es parte de una estrategia de la que podemos utilizar para generar este tipo de respuestas es usando o leyendo la pregunta de atrás hacia adelante. ¿Listo? Entonces, fíjense que si uno empieza por lo último, las últimas palabras le dicen a uno, bueno, troncales de Transmilenio, algo tengo que hacer con esas troncales de Transmilenio. Y me dicen 300 metros de las troncales de Transmilenio. Entonces, cuando me dicen a mí a 300 metros de las troncales de Transmilenio, pues yo ya entiendo qué es lo que debo hacer con esas troncales de Transmilenio. Ah, bueno, ya dos personas respondieron. Ay, es que no alcanzo a ver el segundo nombre. Pero bueno, Valentina, ¿quieres decirnos cómo lo hiciste? Antes de yo explicar cómo se hace. Básicamente hice primero el buffer a 300 metros, luego hice el clip poniéndole ese buffer de 300 metros y poniéndole la malla vial como en el primer input. Y después de eso hallé la nueva longitud y revisé las estadísticas de esa nueva longitud. Listo, perfecto. Así tal cual era. Entonces, vamos a hacer el buffer a 300 metros de las troncales de Transmilenio. Entonces, ponemos buffer, troncales de Transmilenio en input features, es decir, a la capa con respecto a la cual le vamos a hacer ese buffer. Le voy a decir, démelo 300 metros, ¿cierto? Y le voy a decir aquí que me disuelva todo. Bueno, para no tener esas doble áreas que solemos tener cuando lo hacemos sin disolver. ¿Bien? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es una troncal con un rectángulo, con un área aferente de 300 metros a lo largo de toda su extensión. ¿Bien? Entonces, me va a decir que ok. ¿Y dónde está? Ah, sí, ya, puso la otra. Listo. Y entonces, ahí ya vamos a tener nuestro buffer de 300 metros. ¿Listo? Fíjense si nos vamos a hacer un poquito de zoom acá. Ahí vamos a tener nuestro buffer de 300 metros. Este ejercicio creo que ya lo habíamos hecho cuando estábamos viendo las herramientas, pero quiero que veamos otra cosa. Ahora, vamos a hacer un clip rápidamente. Recuerden que cuando estamos utilizando un clip, es pensar como si estuviéramos haciendo unas galletas. Tenemos que tener una masa y después un molde o un cortador, y con ese molde o cortador cortamos esa masa. ¿Listo? Entonces nuestra masa va a ser la malla vial, ¿sí? Esa capa que vamos a tener entera, y la vamos a cortar con respecto o con el molde que es el buffer del 300 metros. Dice Daniel que lo hizo con Intersect. También funcionaría con Intersect. Realmente, si uno mira, Clip e Intersect son bastante similares. Lo que pasa es que Intersect, por así decirlo, tiene una ventaja, y es que esa ventaja es el tema de la unión de la tabla de atributos. ¿Listo? Entonces, todo lo que es intersecte, se van a unir las tablas de atributos. Esa es la ventaja. Entonces, a veces es un poquito más demorado el intersect, por eso mismo. La tabla de atributos tiene muchos atributos y tiene mucha información, es un poco más demorado que hacer el clip, porque tiene que hacer como tiene que pegar esa tabla de atributos. ¿Listo? Entonces, igual debería funcionar bajo ambas situaciones. Y vamos a poner aquí entonces nuestro buffer de los 300 metros. ¿Bien? Y le vamos a decir que ok. Porque el clip le generó error. No entiendo. Hay que verificar de que no tengamos nada seleccionado. ¿Mm? Puede ser que pusieran primero el buffer. Acuérdense que es masa y cortador. Masa vías, abajo el cortador.
y les debe quedar algo como lo siguiente. Ahora, según lo que nos había dicho Valentina, entonces vamos aquí, digamos que acá yo ya tengo, no, todavía no tengo mi long mía, entonces voy a crearla, añado el campo, longitud mía, le digo que es doble, ok, y voy a calcular la geometría y le digo que quiero la longitud en kilómetros, ¿listo? Y simplemente vamos a decir ok, sí, y él nos va a calcular la longitud en kilómetros. Bueno, y esto nos da 1521.3. Bueno, ahora, eso no era lo que quería mostrarles como tal, sino lo que quiero que hagamos y que comparen con respecto a esta respuesta es que intenten hacer este mismo ejercicio con Select by Location. ¿Cómo lo harían? Alguien que se aventure y nos diga cómo lo haría con Select by Location. O háganlo ahí, pruébenlo y después me dicen cuánto les da. Podrían utilizar el buffer, ¿cierto? Pero la idea es no hacer el clip, es generar la selección de esos tramos viales con el Select by Location. Me dice Gabriela, ¿cómo es que se saca el valor total? El de las estadísticas, cuando hablamos de las estadísticas, ¿te refieres? Sí, eso. Entonces te vas al nombre de la columna o el nombre del atributo, le das clic derecho y estadísticas. Y ahí ya te muestra todo, el conteo, el mínimo, el máximo, la suma, el promedio, etc. Listo, gracias. ¿Listo? Bien. Dice Valentina, con el buffer, pero se debe poner como opción intersect the source layer feature con el select by location. Entonces, vamos a hacerlo. Y Valentina, me vas corrigiendo si te entiendo bien la idea de lo que hiciste ahí, o si no, me dices y lo hacemos como tú crees. Entonces, Valentina nos dice, vámonos a Select by Location. ¿Listo? Y vamos a seleccionar de la malla vial integral con respecto al buffer que nosotros ya hicimos. ¿Sí? Entonces aquí toca el Transmilenio Buffer y le ponemos Intersect the Source Layer Feature. ¿Listo? Eso es. Así es. ¿A qué te refieres? ¿A Sí, la forma que te refieres? así lo hice yo y pues me dio el mismo valor. ¿Te dio el mismo valor? Sí, el 1521.3. Ok. ¿Alguien lo hizo diferente? Y ok. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar esto. Y entonces aquí nos tendríamos que ir a malla vial integral y deberíamos calcular nuestra propia longitud. Entonces le voy a decir, añadamos el campo, calculemos nuestra longitud, no mía, y le generamos el cálculo de la longitud en kilómetros. Bien. Entonces vamos y miramos acá en estadísticas y nos da 1632. No sé por qué Valentina te dio 1521 igual, pero da diferente. Y en teoría debería dar diferente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que debería dar diferente? ¿Quién se le ocurre la razón de por qué da diferente? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre por qué da diferente? Creo que porque también está tomando partes que están afuera del buffer. Exactamente. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, le decimos que intersecte o que seleccione los elementos que están intersectando al buffer de 300 metros, él va a seleccionar todos los elementos que están intersectando. Entonces, si un tramo vial o una línea intersecta el buffer, pero está un poco más larga,
igual la va a seleccionar y al hacer ese cálculo de la distancia, pues va a dar mucho mayor. ¿Sí? Fíjense acá lo que está pasando en esta parte de aquí, o en esta parte de acá, o en esta parte de acá. Entonces, todos los elementos que él seleccione, pues van a ser mucho mayor. ¿Listo? Ahora, si yo cambio, por ejemplo, el método de selección y le digo que veamos a ver si con este argWithin nos funciona o funciona lo que quiero hacer. Entonces, si le cambio a argWithin, o sea, todos los elementos que están dentro de ese buffer, fíjense que si voy y calculo de nuevo la longitud, ¿cierto? Me voy aquí, long mía, y le vuelvo a decir que calcule la geometría, porque puede que haya seleccionado elementos que no estaban seleccionados antes, y le digo que en kilómetros, ¿listo? Me va a dar 1412. Y eso es una razón, hay una razón detrás de eso, y es que como estoy seleccionando todos los que están dentro de ese buffer, si el elemento completo, si la línea completa no está dentro de ese buffer, no me la va a seleccionar. Vean, por ejemplo, lo que está pasando aquí, que antes sí me lo seleccionaba. Entonces, lo que quiero que vean con este pequeño ejercicio es que, de alguna manera, siempre vamos a tener varios caminos para hacer los distintos ejercicios, pero depende mucho del método que nosotros utilicemos. En este caso, el método más preciso es hacer el buffer y hacer el clip, pero podríamos tener ejercicios donde el método más preciso sea hacer este tipo de selecciones espaciales. Bueno, entonces yo les recomiendo, por favor, de nuevo, que exploren esos diferentes tipos, esos métodos de selección espacial para que entiendan bien qué es lo que hace cada uno y puedan de alguna manera enfrentarse a cualquier otra situación. ¿Listo? ¿Todos claros de qué fue lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Pregunta, Ana. Espere, Sebastián, qué pena que Ana levantó primero la mano. Ya le doy la palabra. Profe, usted, ¿cuál capa fue la que eligió para entrar a la tabla de atributos? Porque entro a la tabla de atributos de Mayavial Integral Bogotá DC y no me deja añadir una nueva columna. ¿Por qué? Me aparece, espérate, ya te digo lo que me aparece. Me dice, no se puede agregar una columna a una tabla seleccionada Sí. porque este está en uso por otra aplicación. Algo así. Por otra aplicación. Claro. ¿Quieres compartirlo rápidamente? Profe, sí, desde el celular y el computador aparte. Ah, bueno. Eso puede ser, yo Bueno, tengo otra pestaña de ArcMac abierta, ¿será eso? puede ser que la estén utilizando en dos. ¿Y tienes esa capa en ambas pestañas? Pues no, en diferentes pestañas. O sea, en una ventana tienes esta capa abierta de Mayavel integral y en la otra ventana también la tienes abierta, No. ¿no? Bueno, intenta cerrarla, de todas formas, de pronto porque está la conexión a la carpeta. Ok. Estés pasando eso, intenta cerrarla y intenta abrir o crear la nueva columna. Si no ocurre esto, simplemente lo que puedes hacer es calcular la longitud desde cero, o sea, para toda la capa, no a las cosas que están seleccionadas, y después cuando estés haciendo los ejercicios, pues entonces simplemente al seleccionar esos elementos, ya no vas a tener que calcular la longitud. También podría ser. Listo, profe, ya me funcionó. Al parecer sí era que tenía abierta la otra capa. Muchas gracias. Listo. Bueno, con gusto. Sebastián, que tenía otra pregunta. Sí, profe, en resumen, como para ver si entendí bien, con la primera metodología que mostró, con el clip y eso, se cogieron todas las vías dentro del buffer, Y se así cortaron. tuviera que, digamos, cortarlas, ¿sí? Ujú. En el Tal segundo cual. caso, se cogieron las vías del buffer,
pero también se cogía la parte que es, así saliera del buffer un poquito, ¿sí? O sea, por ejemplo, si esa vía terminaba por fuera del buffer, también la incluía. Tomaba el elemento completo, ¿sí? Ok. Selecciona el elemento completo. El clip lo que hacía era, si tiene el elemento completo, igual lo voy a cortar por donde, hasta donde llegue el buffer, ¿sí? Ok, y en el tercero se seleccionaron los que estaban completamente dentro del buffer. Sí, que el elemento está dentro del buffer. ¿Mm? Listo, profe, Si gracias. salía un poquito, ya no lo seleccionaba. Listo, muy bien. Entonces, vamos a terminar de ver las otras herramientas. Esto era como un pequeño ejemplo que yo quería hacerles para que vean el tema de saber seleccionar cuál es el método que vamos a utilizar en la selección por localización o por patrones espaciales o selección espacial, como lo quieran llamar. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros en la clase pasada, voy a borrar todas las selecciones que tenga acá. En la clase pasada, pues, habíamos llegado hasta esta parte de Merge dentro de nuestras herramientas de geoprocesamiento y nos faltó la herramienta de Dissolve. Bien, entonces vamos a hacer o a explorar esta herramienta. Entonces les voy a pedir el favor de que apaguen Mayavial por el momento. Vamos a dejar esto así, podríamos dejarlo así. Y le vamos a decir Geoprocessing Dissolve. Esta herramienta de disolver es bastante interesante porque uno la puede utilizar desde un ámbito netamente gráfico espacial, ¿sí? O puede también tener un uso en temas de datos. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, tengo varios elementos dentro de una capa y quiero simplemente dejar un solo polígono, por ejemplo, tengo varios polígonos y quiero dejar un solo polígono, todos los polígonos están, se limitan entre ellos, unos con otros, pero quiero dejar solo una capa, yo puedo utilizar esta capa de disolver para que quede solo un polígono como tal. Ese sería el uso como tal, el uso gráfico, el uso espacial. Ahora, si quiero, por ejemplo, disolver elementos comunes entre la tabla de atributos, ¿sí? También lo puedo utilizar. Entonces, no solo voy a generar una disolución espacial o gráfica, sino que también puedo disolver elementos dentro de la tabla de atributos. Vamos a ver cada una de esas opciones para, por si de pronto hasta este punto no han entendido qué es lo que hace esta herramienta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en nuestro input features localidades. Fíjense cómo está localidades en este momento. Cada localidad es un elemento dentro de toda la ciudad. Y ahora, una vez la pongamos dentro de localidades y le digamos, ok, fíjense lo que va a pasar con esta capa. ¿Listo? Se va a crear una nueva con un solo polígono. Si nosotros vamos a la tabla de atributos, solo vamos a tener un solo polígono. ¿Listo? Aquí está el polígono con sus atributos ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero dividir la ciudad en dos? ¿Cierto? Quiero decir, de tales localidades para acá arriba van a ser el norte, de estas localidades hacia acá van a ser el sur. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, para hacer ese ejercicio, apaguemos esto y apaguemos esto. Y lo que vamos a hacer rápidamente es seleccionar manualmente las siguientes localidades. Vamos a seleccionar estas, vamos a seleccionar estas. ¿Listo? Ay, me fueron. Miércoles, con Shift. Listo. Estas localidades. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Le vamos a dar un identificador a esas localidades, ¿sí? Y vamos a decir, estas localidades van a ser el norte y las otras localidades van a ser el sur. Entonces, nos vamos a ir a la tabla de atributos de localidades y vamos a crear un nuevo atributo que se llame norte-sur. Norte-sur. Entonces, le voy a decir que un doble, también lo podríamos poner un entero si quisiéramos, y le voy a decir OK. Bien,
Entonces va a crear un nuevo atributo con esas localidades seleccionadas y a esas localidades les voy a poner un valor de 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner acá, clic derecho sobre el nombre del atributo de la columna y le voy a decir Field Calculator. ¿Bien? Este Field Calculator me permite poner a mí una condición, una expresión matemática y los elementos dentro de esa columna van a tener un valor de acuerdo a esa expresión matemática. La expresión matemática puede ser tan sencilla como un número. En este caso vamos a poner 1. O si ustedes quieren tomar varios atributos dentro de la tabla de atributos y hacer un cálculo, podemos, ya me devuelvo, podemos también hacerlo, ¿listo? Entonces me voy a volver porque hay varias personas que se quedaron ahí atrás. Entonces tenemos la selección, ¿no? Entonces con este icono vamos a seleccionar manualmente, ¿sí? Con Shift seleccionamos unos y después con Shift seleccionamos los otros y acá Una pregunta. vamos, ¿sí? Antes de eso, ¿ponemos algo en Dissolve, como en input o algo así o no? Nada. El primer ejercicio que hicimos fue simplemente poner localidades y OK. Y ya se generó ese polígono completo. Ahora estamos en otro ejercicio, que es que vamos a generar dos polígonos, uno del norte y otro del sur, con base en un atributo. ¿Listo? Bien. Entonces, al seleccionar estas localidades, lo que vamos a hacer es decirle, bueno, vamos a ponerle aquí en este norte-sur, le vamos a decir Field Calculator, que sí, y le ponemos simplemente el valor de 1, ¿listo? Y ya todos los elementos van a tener el valor de 1. Y ahora los otros elementos van a tener el valor de 2. ¿Cómo hago para calcular esos otros elementos sin tener que volver a seleccionar? Les voy a enseñar la magia de este icono de acá que dice Switch Selection, y es que él me va a invertir la selección. Entonces, fíjense, ahora seleccioné los otros. Y acá, en norte-sur, le voy a decir Field Calculator y le digo, en vez de 1, 2. Entonces ya me quedó un identificador para las localidades de arriba en 1 y para las otras en 2. ¿Listo? Entonces vamos ahí. Profe, qué pena, ¿cómo hiciste para deseleccionar esos y seleccionar los otros? Arriba hay un botoncito que se llama Switch Selection. Ah, listo, gracias. ¿Sí lo ves? Ajá, listo. Bien. ¿Todos vamos ahí? Hola, Orlando, qué pena. Hay que añadir un campo que se llame norte-sur, ¿verdad? Sí. Y puedes repetir cómo se pone el 1 y el 2, qué pena. Claro que sí. Entonces, digamos que tenemos, voy aquí a volver a poner la tabla. Entonces, digamos que tenemos seleccionados, que seleccionamos manualmente las localidades que están ahí arriba. Y entonces creamos el campo, le damos clic derecho, Field Calculator, y le vamos a decir 1. ¿Listo? Y le decimos OK. Entonces, a los elementos seleccionados le va a poner el valor de 1. Esta herramienta no solo sirve para poner esos valores, también sirve para hacer operaciones entre varios atributos y que esa nueva columna tenga alguna respuesta con base a esa condición matemática. Entonces puede ser habitantes más vivienda. Ese nuevo campo podemos poner la fórmula habitantes más vivienda, igual nos va a servir ese Field Calculator. Pero para efectos del ejercicio que vamos a hacer en este momento, solo le vamos a poner 1 a esas localidades, cualquiera. En realidad seleccionen cualquier localidad del norte o las que quieran y les ponen un 1 y al resto le ponen 2. ¿Qué es lo que hago para poner el resto en 2? Simplemente hago clic aquí en este icono que se llama Switch Selection. Entonces miren que él cambia la selección y de nuevo me voy a ir al nombre de la columna Field Calculator y ahora ya no le pongo 1 sino que le pongo 2. Y entonces ahí me va a poner el valor de 2.
¿Listo? ¿Todos aquí? ¿Sí? ¿No? ¿De pronto? Ahí ayúdenme con un botoncito de sí, ¿no? Profe, Listo. me quedé con el 2, perdón. ¿Te perdiste con el 2? Sí, ¿Pero ya lo lograste poner o no? sí, o sea, ya me sale el 1 y las que no están seleccionadas me salen nulo. Entonces, aquí, entonces estás acá. Ahora hazle clic en este icono de acá, que se llama Switch Selection. ¿Sí? Sí, Y ahora, entonces de nuevo otra vez Fill Calculator y le vas a poner en vez de 1, le pones 2, así como está aquí. listo, ya, ahora sí. ¿Listo? Bien. Gracias. Bueno, entonces, lo importante de este ejercicio es que vamos a hacer lo siguiente. Quiten la selección, borren la selección que tengan en este momento. Y lo importante es que nos vamos a ir a Dissolve, vamos a poner localidades y aquí en Dissolve Field le vamos a marcar el atributo de norte-sur. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Vamos a tener una capa disuelta con dos polígonos, los que representan el norte y los que representan el sur, que son estos dos, fíjense. Este de acá, perdón, wow, ahí está acá. Este de acá, fíjense, y este de acá, ¿listo? Para eso nos podría servir eventualmente esta herramienta. Y la tercera aplicación es la siguiente. Vamos a irnos a valor de referencia. Sí, Salomón, Profe, una pregunta. ¿Hay señor. el programa solo elimina los bordes o intercepta toda la información de todas las localidades? Entonces, es lo que hace, es elimina los polígonos y deja, en este caso, los dos polígonos y borra también todos los elementos o los atributos entre esas dos, entre todas las localidades. ¿Mm? Listo, listo. Bueno, ahora, si nosotros no quisiéramos borrar todos los atributos y quisiéramos conservar algo, entonces vamos a ver cómo hacerlo. Entonces vamos a ir aquí a valor de referencia. Esta capa es supremamente pesada y la importante mencionar en este momento que lo que vamos a hacer en este pequeño ejercicio que les voy a mostrar aquí, no hay que ponerlo a correr, o sea, no hay que darle el OK final, porque si lo ponen a correr se les va a traer el computador, se los aseguro, a menos de que tengan una super máquina como en la que yo trabajo, que les permita hacer ese procedimiento que vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Entonces, fíjense si yo me voy a la tabla de atributos de esta capa de valor de referencia, que en esta capa a mí me dan para cada manzana de la ciudad un valor de referencia del metro cuadrado y un año. Entonces, si yo organizo esta tabla, por ejemplo, en orden descendente, si lo quisiera así, ¿qué va a pasar? Es que vamos a tener una misma manzana repetida varias veces con valores distintos y años distintos. Es decir, hay un valor para cada año. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si hubiese una manzana sobre otra manzana, así, los mismos elementos, pero para diferentes años. Entonces, fíjense, entonces, este de acá, 2015, 2016, 2017, 2018, después también está 2013, 2012, 14, 19, y todos estos elementos, fíjense de acá, son la misma manzana, que no sé cuál es la que está resaltada, pero por ahí la debemos tener. ¿Listo? Entonces, es la misma manzana. Yo podría utilizar este dissolve para que me quede solo una manzana con un valor en específico que puede ser, por ejemplo, el promedio. Entonces, cuando tengo esas capas gigantes, también puedo utilizar esta herramienta para manejar los datos. Entonces, por eso les decía que tenía esa aplicación en términos de datos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Le voy a decir que en Geoprocessing Dissolve vamos a poner esta capa de valor de referencia y queremos disolver con respecto al campo de manzana código, es decir, queremos que nos deje solo una manzana para cada, digamos, una manzana
con un valor en específico, pero solo una, no varias como las tenemos antes. Y en Statistics Field, ahí sí voy a poner valor de referencia. Bueno, entonces aquí lo que va a hacer él es coger, si hay varios elementos de esa misma manzana en los diferentes años, va a tomar esos valores y los va a promediar, pero yo tengo que decirle que los promedie. Entonces, para valor de referencia, le voy a decir que me saque el promedio. ¿Listo? Entonces me va a dar un valor promedio de referencia al metro cuadrado en esa manzana para todos los años que tenemos de información en esta capa. Y le voy a dar OK. ¿Listo? No le vayan a dar OK, porque si no se les va a trabar el computador. Entonces, él lo que va a hacer es va a generar una capa, ¿listo? Con una manzana, con su código y un valor de referencia promedio para cada manzana. ¿Bien? Entonces, por eso les decía que hay varias aplicaciones de esta herramienta. Parece sencilla, parece tonta un poco, pero en realidad es bastante poderosa y nos permite manejar datos y hacer análisis o disolver elementos espacialmente. Bueno, preguntas sobre esto, sobre esta Profe, qué herramienta. pena, ¿para qué era lo de Statistics Type? Ahí lo que estamos haciendo es decirle, vea, como tenemos varios valores de referencias para todos los años, quiero solo un valor de referencia, que va a ser el promedio, el min, el promedio de esos valores de referencia. Entonces él me va a dar cada elemento, cada manzana, con un promedio de valor de referencia para todos los años. ¿Mm? Ok, listo, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Y la última herramienta que les quiero mostrar es probablemente la herramienta más poderosa que vamos a tener para todo este tema de análisis de información vector. Esa herramienta nosotros, o pues yo la utilizo muchísimo porque lo que va a hacer es que en general va a coger la información y nos va a permitir unir espacialmente información entre una capa y la otra. Es decir, si yo tengo localidades por este lado y estaciones por este lado, yo podría unir la información de estaciones a localidades o la información de localidades a las estaciones. Es bastante poderoso. Una cosa importante que debemos entender, en realidad son dos cosas, es que es muy importante o muy relevante cómo nosotros ejecutemos la herramienta. Si vamos a unir la información, pensando en este ejemplo que les di de localidades con estaciones, si voy a unir la información desde localidades y le uno estaciones o desde estaciones y le uno localidades, ahí lo vamos a ver en su momento cuando hagamos este ejercicio. Y lo que nos permite es, de alguna manera, entender o generar una unión de la información espacial y de atributos en la capa de destino. ¿Bien? Otro tema importante con respecto a esta herramienta es que no reconoce selecciones. Entonces yo siempre les he dicho, ojo, porque si tenemos alguna selección y ejecutamos alguna herramienta, el programa va a entender que tenemos una selección y va a hacer va a ejecutar la herramienta con esa selección. En este caso de esta herramienta de Join, él no reconoce las selecciones. Entonces, si seleccionamos algo intencionalmente y después ejecutamos esa herramienta de Join, él no la va a entender y simplemente lo va a hacer con la capa completa, por ejemplo, y ahí vamos a tener un error. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al ejecutar esta herramienta en tener la información que realmente queremos unir o la que le queremos hacer un join. ¿Qué pasa si tenemos que hacer selecciones antes de ejecutar la herramienta de join? Simplemente hacemos la selección, creamos una capa nueva a partir de ella y exportamos la capa de tal manera que quede fija esa capa, porque cuando hacemos un create layer from selected features con la información que estamos seleccionando, lo que va a pasar es que se crea como una capa temporal y eso al entrar al join tampoco les va a servir. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ir explorando a medida que hagamos ejercicios, pero ténganlo ahí en cuenta. No respeta las selecciones. Ya, a eso lo podemos resumir. Entonces, para explorar esta herramienta, nos vamos a ir, por favor,
aprender únicamente localidades y estaciones de Transmilenio. Entonces, voy a irme a localidades y le voy a dar clic derecho y le digo Join and Relates. En Join and Relates aparece Join in Relate y le voy a poner Join. ¿Listo? Entonces les va a aparecer esta ventana. Esta herramienta de Join a mí me permite hacer dos cosas. Uno que es la unión espacial de datos y otro que es la unión de tablas. Bueno, entonces el Join incluye esos dos ámbitos. En esta primera pestaña, fíjese qué es lo que quiere hacer o qué es lo que quiere unir a esta capa, le está preguntando. Quiero unir atributos de otra tabla, entonces yo lo que podría tener es, si tengo una tabla, por ejemplo, de Excel o algo así, y tengo un campo en común con esta tabla de atributos, yo podría pegarle esa tabla de Excel a esta tabla de atributos de mi capa. Eso lo hago con esa opción. ¿Listo? Pero lo que queremos hacer nosotros es unir datos de otra capa basado en una localización espacial. ¿Listo? Entonces, por favor, asegúrense que ustedes les tienen seleccionado este Join Data from Another Layer based on Spatial Location. Bueno, asegúrense que esté así. Entonces, cuando ustedes cambian a esta opción, fíjense que ya todo cambia dentro de la ventana. Entonces nos dice, listo, primero, dígame cuál es la capa que va a unir espacialmente a esta de localidades. Entonces yo le digo que son estaciones de Transmilenio. Y entonces él me dice, bueno, usted está uniendo puntos a polígonos. O sea, vamos a unir información de puntos a polígonos y él me va a explicar un poco las opciones que puedo tener. Entonces, si escojo esta, cada polígono se le va a dar un resumen de los atributos numéricos de los puntos que caen adentro. ¿Listo? Y además se va a hacer una columna contando cuántos puntos caen adentro. Entonces, en este caso, si yo selecciono este, él podría hacerme un resumen de todos los atributos de los puntos que caen dentro de cada polígono, ¿sí? Y también una columna que me diga cuántos puntos caen dentro de ese polígono. Realmente, a mí me va a servir mucho más hacer, en este caso, que estoy uniendo estaciones de Transmilenio a localidades, solamente dejar la columna del conteo de puntos. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo responder preguntas como ¿cuál es la localidad que más estaciones de Transmilenio tiene? Entonces, en este caso, lo voy a dejar en esta opción sin ninguna cajita de estas de cómo quiere que resuma los atributos, sin ninguna de estas cajas pulsadas, ¿sí? Con ninguna opción, solo blancas, sin ninguna selección. ¿Bien? Y la otra opción es que él me puede generar esa unión con la siguiente condición, que cada polígono se le den todos los atributos del punto que está más cercano al borde. Bueno, en este caso, para efectos de lo que quiero mostrarles, vamos a dejar esta primera opción sin nada más, así tal cual como ustedes lo ven. Y le vamos a decir que OK. Bueno, entonces fíjense que me va a salir una nueva capa que si yo voy a la tabla de atributos y me voy al final, fíjense que tenemos este conteo. Y lo que está haciendo es diciéndome cuántas estaciones de Transmilenio hay en cada una de esas localidades o caen dentro de cada localidad. ¿Bien? ¿Para entonces claro esto? ¿Qué fue lo que acabamos de hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Pronto? Ayúdeme con un sí o un no. Dígame, Orlando, no entendí nada de lo que acabo de hacer. Y yo les voy a entender. Lo último, Jaime, lo último es ¿qué parte? Cuando escogí el criterio, ¿por qué dos tienen null? Porque no hay ninguna estación de Transmilenio que caiga dentro de esa localidad. Si nosotros vemos, organizamos esto de manera, pongámosle, descendente, esas dos localidades que son Usme y Sumapaz. ¿Listo? Cuando se sale el join, ¿qué hace? O sea, cuando ya crean el join,
simplemente abrimos la tabla de atributos. Entonces, de nuevo, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos a localidades, le dimos join and relate, join, le dijimos que queríamos unir datos de otra capa basada en localización espacial, le dijimos que con respecto a las estaciones de Transmilenio, y acá en este criterio escogimos el primero porque queremos saber cuántas estaciones caen dentro de cada localidad, ¿sí? No queremos los atributos de el punto más cercano al borde. Eso puede servir en otro tipo de situaciones, en esta no, como tal. ¿Listo? ¿Cómo haríamos o cómo obtendríamos esta información si no supiésemos esta herramienta del join? Seguramente nos hubiese tocado hacer selección por localización para cada una de las localidades y pues fíjense que eso nos va a tomar muchísimo tiempo. En este caso, no. ¿Listo? Ahora, para probar rápidamente, vamos a hacer el siguiente ejercicio por puntos. Bueno, porque si no se nos va a ir la clase sin puntos. Vamos a poner la siguiente pregunta. Y se las voy a poner por el chat y se las digo rápidamente. Sí, listo. ¿Cuál es la localidad con el segundo mayor número de cicloparqueaderos en Bogotá? Estos tienen puntos simples. Aquí tengo mi libreta para anotar quién gana los puntos hoy. Daniel dice Usaquén. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Antonella dice Usaquén. Sebastián dice Usaquén. Andrés dice Usaquén. Gabriela dice Usaquén. ¿Qué tal que todos estén mal y no sea Usaquén? ¿Ah? ¿Qué haríamos ahí? Bueno, a ver. ¿Dónde está? Listo. Entonces, Chapinero dice Sebastián. Usaquén. Listo. Entonces vamos a hacerla. Entonces, polémico, sí. Vamos a hacer. Entonces, desde localidades vamos a unir cicloparqueaderos. ¿Por qué? Porque nuestra pregunta al final es ¿cuál es la localidad? ¿Cuál es la localidad? Entonces, como quiero al final obtener localidades, voy a hacer el join desde localidades. ¿Bien? Entonces, desde localidades voy a hacer el join y acá en este le voy a decir que lo quiero hacer con respecto a cicloparqueaderos certificados. Entonces, lo mismo, estoy uniendo puntos a polígonos y solo quiero saber el número, por tanto, no voy a utilizar ninguna de estas cajas. Bueno, y le voy a decir que OK. Bien, entonces él me va a generar una nueva capa y en la última columna, o bueno, en la penúltima, tras antepenúltima, vamos a encontrar el count. Le voy a decir, organícelo de manera descendente y la localidad con mayor número de cicloparqueaderos certificados era Chapinero. Profe, usted dijo la segunda. Se escribió Ah, perdón, la segunda, sí, la segunda. Usaquén. ¿Listo? Sí, tal cual. Usaquén, perdón. La segunda, la localidad con el segundo mayor número de cicloparqueaderos. No, para todos no. Toca para los que respondieron, los tres primeros que respondieron Usaquén. A ver, ¿quiénes son? Daniel. Entonces acá voy a poner Daniel. Listo. Andrés. Listo. Y Sebastián. Ahí está Sebastián. Listo. Bueno, muy bien. Profe, Ujú.
Qué pena. ¿Será que podrías repetir de nuevo cómo, o sea, cómo lo organizaste para que te quedara, digamos, chapinero de primeras, o sea, como de Claro, segunda? tú vas al nombre de la columna y le dices organice de manera descendente o organice de manera ascendente. Y entonces también estaría aquí abajo. Entonces depende cómo tú quieras verlo, pero en este caso lo voy a poner descendente para que el primero sea el Ah, ok, mayor listo. y ya. Profe, qué ¿Listo? pena. Y otra pregunta, para el join, lo que hiciste fue como, o sea, tomar datos de otro layer. O sea, lo pusiste en esa Sí, opción, ¿sí? exactamente, exactamente. Ahora, fíjense, por Gracias. ejemplo, qué pasaría si yo hago el join desde estaciones, por ejemplo. Entonces, desde estaciones le voy a decir join, ¿listo? Y le digo que quiero unirle con respecto a localidades, por ejemplo, ¿cierto? Entonces él me dice, ojo porque usted está uniendo ahora polígonos a puntos y fíjense que cambia totalmente cómo se muestra esa ventana. Entonces, le dice, a cada punto se le van a dar los atributos que cae dentro, que está más cercano a eso. Entonces yo le voy a decir que cae adentro. Entonces, le voy a decir que ok y fíjense en ese join cómo me van a aparecer los datos. Entonces, para cada una de las estaciones le van a dar los atributos de la localidad donde está. ¿Listo? Entonces, voy a tener también esta forma de hacer el join. ¿Listo? Y después, si de pronto quisiera, de pronto me equivoqué o de pronto quisiera hacer otras cosas, pues aquí puedo hacer un summarize o lo que ya vimos en otras clases. ¿Listo? Último ejercicio, último ejercicio. Eh, y lo voy a hacer, estoy inventándome aquí la pregunta, perdón. Eh, ya traía una preparada, pero la decidí cambiar a último minuto. Entonces quiero ver una cosa antes de... Entonces, ¿cuál es la localidad con mayor número de choques en 2018 con heridos? ¿Listo? Estaba por puntos... Como está bien difícil, vamos a hacerla con puntos triples. Bueno, esta es de puro parcial, o sea, así tal cual aparece. Acuérdense que si ustedes van a siniestros y ven aquí localidades, estas dos, no las vayan a utilizar porque están mal. Entonces, si las van a utilizar para algo, no las vayan a utilizar porque están mal. Lo que está mal son las columnas de localidades en la tabla de atributos de histórico de siniestros. Así que si ganan este ejercicio y no han tenido ningún punto en todas los ejercicios, podrían ponerse en el liderato. Se demora mucho cargando, dice Juan Felipe, por 2. Si se les demora mucho cargando, puede que lo estén haciendo mal. Puede que lo estén haciendo mal si se les está demorando mucho. Yo les dije una cosa de esta herramienta. ¿Se acuerdan que les dije? Ah, ah. Ya con eso les dije cómo hacerlo. Ya, mejor dicho, tienen que hacerlo sí o sí. ¿Cómo exportamos una capa? Eso es algo que no les he explicado. Lo vamos a hacer mientras ustedes hacen ahí el ejercicio. Si yo, por ejemplo, tengo una capa, digamos que voy a seleccionar, voy a hacer algo que no deberíamos hacer normalmente, pero para efectos del ejemplo lo voy a hacer.
y es que voy a seleccionar unas estaciones de Transmilenio manualmente. ¿Listo? Entonces voy a decir, aquí voy a seleccionar estas estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Y voy a crear una capa a partir de estas estaciones de Transmilenio. Digamos que quiero crear una sola capa con estas estaciones que seleccioné. Como ya hice esta capa a partir de esa selección, la tengo aquí, pero esa capa que tengo aquí es temporal, es temporal. Entonces, muchas veces vamos a necesitar crear la capa física como tal y la tenemos que exportar. Entonces le voy a dar clic derecho aquí, Data, Export Data. Y entonces le voy a decir, guárdemela en el default o donde ustedes quieran guardarlo y le voy a decir que sea .tm. Y entonces le digo que me lo guarde, le digo que me la añada y ahora sí, esa es la capa como tal, la que tiene los 7 archivos y demás, porque el resto es temporal. Bueno. Kennedy. A ver. Sebastián, ¿cómo lo hizo? Profe, pues yo la verdad lo hice de otra forma. A ver, yo lo que hice primero fue entrar a la capa de histórico de siniestros. Sí. Darle a Select by Attributes y puse año de ocurrencia 2018 y gravedad con heridos. Sí. Ahí me seleccionó esos. Luego puse un intersect entre histórico y localidades. Ajá. Sin dejar de seleccionar lo que tenía, ¿no? Y luego le hice un summarize. Es una buena idea también. ¿Alguien lo hizo diferente? Yo lo hice diferente, o sea, yo hice primero la selección de los atributos con esas desde el histórico de siniestros, desde ahí hice la capa con la selección y desde ahí hice lo que acabas de hacer, exportar la capa y hacer el join de localidades con esa capa. Listo. Bueno, ambas opciones deberían dar lo mismo, en realidad. Vamos a hacerla de la parte del join, que es la que quiero que vean, pero tengan ahí la solución de Sebastián, porque también fue una muy buena idea. Entonces, nos vamos a ir a histórico de siniestros. Y acuérdense que yo siempre les digo, empiecen de atrás para adelante. Entonces, quiero con heridos 2018 y que hayan sido choques. Entonces, le voy a decir, año ocurre, que es lo primero que encuentro ahí, 2018, entonces voy a seleccionar todos los elementos que hayan sido del 2018. Y entonces acá le voy a poner la otra condición. Entonces alguien que me ayude. Pongo AND o OR en la siguiente condición. Alguien diferente a Sebastián y Valentina. Nicolás dice que AND. Bien, entonces vamos a poner AND porque estamos seleccionando con base a condiciones de diferentes columnas, no dentro de la misma columna. Entonces, año 2018, AND, gravedad igual, gravedad igual, ¿cómo era que les había dicho? Con heridos. Y otro que me diga la clase del accidente igual choque. ¿Listo? Y le voy a decir aplicar. Bueno, entonces él se va a ir y va a ir por la tabla de atributos y me va a seleccionar 6,868 elementos dentro de esa capa de atributos. Entonces yo lo que voy a hacer, como nos decía Valentina, voy a generar una capa nueva a partir de esta selección. Entonces si yo prendo la capa,
fíjense que van a haber muchos puntos que están seleccionados. ¿Bien? Ahí, y todos los puntos que están seleccionados. Ahora, voy a decirle selection, create layer from selected features. Y él me va a generar aquí arriba esa capa de solo los puntos que están seleccionados. Es decir, fíjense, todos estos punticos, apagué aquí la capa de histórico de siniestros y quedaron todos estos punticos que cumplen la condición de que son choques en el 2018 con heridos. Ahora, como les dije, esto es una capa temporal. Entonces, si vamos a hacer un join, no nos va a servir. Tenemos que exportarla. Entonces, me voy a ir clic derecho, data, export data, y lo voy a guardar con un nombre que sea choques 2018. ¿Listo? Le digo salvar, ok, y que me lo añada. Entonces ya volví a tener aquí choques 2018, voy a borrar esta que era la temporal, y ahora me quedo con choques 2018. Ahora, el último paso es simplemente desde localidades, le voy a decir join and relate, join, y lo voy a unir con respecto a choques 2018 y le digo OK. Y ya está. No debería demorarse mucho. Por eso les decía, si se está demorando mucho es porque al generar la selección hicieron la unión, hicieron el join y entonces están uniendo toda la capa de los 500.000 puntos de siniestros que hay en esa capa de histórico de siniestros. Entonces, aquí vamos a ir al final en count y le voy a decir, organíceme esto de forma descendente y la localidad con mayor número es Kennedy. Bueno. Bien, entonces vamos a poner estos puntos. ¿Quiénes fueron los tres primeros? Sebastián. Entonces estos son triples, dije. Estos son 60 más 60. ¿Listo? Valentina. Son 30. Entonces Valentina son 30. Y Daniel también son 30. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, les propongo que dejemos hasta acá, para no extenderme un poco más. No alcanzamos a ver lo de los mapas, pero no se preocupen, lo vamos a ver en algún momento. Lo importante es que tengamos... no sé, alguien me dice que respondieron antes que alguno de los que ganó, y no, yo le hago caso a mi orden, lo siento. ¿Qué les iba a decir? Se me fue la idea. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Creo que es muy importante que sepan manejar muy bien esta herramienta. Les recomiendo. Aquí les puedo dejar varios ejercicios si quieren para que los prueben. Igual, como les dije, van a tener unas guías con muchos de estos ejercicios para que practiquen para el parcial. Mi objetivo es poder subirles las clases lo más pronto posible. Al final de mañana o el sábado de la mañana les trato de poner las dos clases de esta semana para que puedan practicar, revisar las clases y demás. Las guías, si no están en este momento habilitadas, en unos minutos o en lo largo del día van a estar habilitadas en Neon. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, aquí voy a estar unos minutos más. Aprovechen, si tienen preguntas durante todo el fin de semana para el parcial, por favor, pregúntenme, siempre estoy disponible. Acuérdense, lo que sí es que no a las 3 de la mañana, se les pido por favor. ¿Listo? Me dicen acá que sí puedo volver a exportar, a explicar cómo se exporta la capa temporal. Sí, claro, es muy sencillo. Me voy a ir acá, digamos que quiero exportar esta de choques 2018, aunque ya la exporté, pero la puedo volver a exportar. Y lo que voy a hacer es darle clic derecho, data, export data, y le pongo el nombre y ya. Ojo, porque si no lo guardan en uno de estos cilindritos, que son las bases de datos geográficas, y lo guardan en una carpeta X, por ejemplo acá, y lo voy a poner aquí,
y le ponen salvar, fíjense que les va a decir, hay un error salvando el objeto, ¿sí? Porque ustedes le están diciendo que lo guarde como un tipo de, para base de datos geográfico. Aquí le van a tener que cambiar a shapefile, si lo están guardando en otro lado que no sea una base de datos geográfica como o cilindrito, como ustedes lo llaman. ¿Listo? Si no es en cilindrito, les toca como shapefile. Si es en cilindrito, así como File and Personal Geodatabase Feature Class. Bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. Y Orlando, ya le ¿qué dan OK y listo, ¿sí? Perdóname, qué pena. Después de esto, ¿qué sigue? Es que yo me perdí un poquito en esa parte, en lo que sigue. Acá, o sea, en No, exportar le pones el nombre y ya lo guardas. ya la exporté. Como ya cuando Ya la tenías una exportaste. exportación. Sí. Bueno, listo, dame un segundo. Entonces, una vez uno exporta esta capa, le va a decir como que si la quiere añadir de nuevo al mapa y le va a poner que sí. En este caso no lo voy a hacer porque como ya está exportada. Y después lo que voy a hacer es irme a localidades, le voy a hacer el join desde localidades porque al final quiero saber cuál es la localidad con mayor número de, entonces quiero al final localidad, y entonces hago el join desde localidad. Entonces, join, clic derecho, join and relates, join, y acá le voy a decir úname con choques 2018 y solo OK. Y listo. Tal cual, salió. Orlando, una duda, ¿me escuchas? ¿Sí? Cuando yo hago el join sin exportar la nueva capa, me lo está tomando con todos, ¿cierto? Y es por eso que se demoraba tanto. No solo con los seleccionados. Ajá. Exactamente. ¿Listo? Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿Necesiten ayuda con algo? Sí, profe, yo tengo una duda rápida. Sí, claro. Cuénteme. ¿Cuál es la diferencia entre merge y union? Es que no me quedó muy claro eso, profe. Que el union permite unir las tablas de atributos también. No solo los elementos de una capa con respecto a la otra, sino que une ambas tablas de atributos también. Así sean diferentes orden, en diferente orden. ¿Mm? Ok, listo. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, un feliz fin de semana para todos y nos vemos el martes. Chao. Hasta luego, Orlando, gracias. Bueno. Chao, profe, gracias. Bueno.